Sistema óseo. Introducción. El siguiente trabajo tiene por finalidad estudiar el sistema óseo, sus componentes y funciones principales. El esqueleto formado por un conjunto de huesos constituye el armazón o soporte del cuerpo y a la vez le sirve de protección. El esqueleto constituye la parte pasiva del sistema locomotor. El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas compuestas básicamente por tejido óseo, que se denominan huesos. Los huesos cumplen tres funciones fundamentales: proporcionar sostén al organismo, constituir los segmentos móviles del sistema de palancas configurado junto a las articulaciones y músculos, brindar protección a los órganos y tejidos internos. Otras funciones importantes de los huesos son participar en el metabolismo de diversos minerales, como el calcio o el fósforo, y en la formación de la sangre, proceso en el que está involucrada la médula ósea interior de algunos huesos. El esqueleto humano cuenta con aproximadamente 208 huesos. Esta cifra no es constante porque algunas personas poseen algunos pequeños huesos, conocidos como supernumerarios, que se localizan en el cráneo o en los dedos. Un bebé puede tener hasta 300 huesos ya que nace con algunos separados para facilitar el nacimiento. Los huesos son de variadas formas y tamaños, largos, planos, cortos, esponjosos y compactos. Cada hueso cumple una función especial en el sistema. Los huesos no son estructuras lisas, ellos presentan protuberancias y partes rugosas. Para el estudio del esqueleto humano se toman en cuenta 4 regiones: cabeza, cráneo y cara, tronco, columna vertebral, costillas, esternón, omóplato y clavícula, extremidades superiores, hombro, brazo, antebrazo y mano, y por último, aunque no menos importante, las extremidades inferiores, caderas, muslo, pierna y pies. El sistema óseo. El sistema óseo y el esqueleto. El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas compuestas básicamente por tejido óseo, que se denominan huesos. Un esqueleto interno consiste en estructuras rígidas o semirrígidas dentro del cuerpo, que se mueven gracias al sistema muscular. Si tales estructuras están mineralizadas u osificadas, como en los humanos y otros mamíferos, se les llama huesos. Otro componente del sistema esquelético son los cartílagos, que complementan su estructura. En los seres humanos, por ejemplo, la nariz y orejas están sustentadas por cartílago. Algunos organismos tienen un esqueleto interno compuesto enteramente de cartílago, sin huesos calcificados, como en el caso de los tiburones. Los huesos y otras estructuras rígidas están conectadas por ligamentos y unidas al sistema muscular a través de tendones. El esqueleto humano es una forma de poder sumamente criticable ya que las diferencias entre las partes las llevan al enfrentamiento de los huesos coquílicos. A excepción del hueso hyoides que se haya separado del esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí formando un continuum, soportados por estructuras conectivas complementarias como ligamentos, tendones, y cartílagos. El esqueleto de un ser humano adulto tiene, aproximadamente, 206 huesos, sin contar las piezas dentarias, los huesos suturales o gormianos, supernumerarios del cráneo, y los huesos sesamoideos. El conjunto organizado de huesos u órganos esqueléticos, conforma el sistema esquelético, el cual concurre con otros sistemas orgánicos, sistema nervioso, sistema articular y sistema muscular, para formar el aparato locomotor. El esqueleto óseo es una estructura propia de los vertebrados. En biología, un esqueleto es toda estructura rígida o semirrígida que da sostén y proporciona la morfología básica del cuerpo, así, algunos cartílagos faciales, nasal, auricular, etc. Debieran ser considerados también formando parte del esqueleto. Funciones básicas del esqueleto. Los huesos desempeñan funciones importantes entre las cuales se pueden mencionar las siguientes. 1. Función de sostén. El esqueleto constituye un armazón donde se apoyan y fijan las demás partes del cuerpo, pero especialmente los ligamentos, tendones y músculos, que a su vez mantienen en posición los demás músculos del cuerpo. 2. Locomoción.
Los huesos son elementos pasivos del movimiento, pero en combinación con los músculos permiten el desplazamiento, ya que les sirven de punto de apoyo y fijación. 3. Protección. En muchos casos los huesos protegen los órganos delicados, como en el caso de los huesos del cráneo, que constituyen una excelente protección para el encéfalo. La columna vertebral y las costillas protegen al corazón y los pulmones, las cavidades orbitarias protegen a los ojos, el hueso temporal aloja al oído, y la columna vertebral protege la médula espinal. 4. Hematopoiesis. En la médula roja de los huesos largos se producen los glóbulos rojos y en menor cantidad linfocitos y monocitos. Hueso. El hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del endoesqueleto de los vertebrados. Está compuesto principalmente por tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo constituido por células, y componentes extracelulares calcificados. Los huesos también poseen cubiertas de tejido conectivo, periósteo, y cartílago, carilla articular, vasos, nervios, y algunos contienen tejido hematopoyético y adiposo, médula ósea. Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen varias funciones. Con una estructura interna compleja pero muy funcional que determina su morfología, los huesos son plásticos y livianos aunque muy resistentes y duros. El conjunto total y organizado de las piezas óseas, huesos, conforma el esqueleto o sistema esquelético. Cada pieza cumple una función en particular y de conjunto en relación con las piezas próximas a las que está articulada. La superficie de los huesos presenta prolongaciones, protuberancias y tuberosidades, en las que se insertan los ligamentos de las articulaciones y los tendones de los músculos, y una gran variedad de irregularidades como surcos, poros y depresiones por las que discurren y penetran los vasos sanguíneos y los nervios. Composición y estructura de los huesos. Los huesos son estructuras resistentes de color blando amarillento compuestos de sustancias minerales y orgánicas. Las sales minerales le dan dureza y resistencia a los huesos y son: fosfato de calcio 85%, carbonato de calcio 9%, fluoruro de calcio 4%, fosfato de magnesio 2%. La oseína es la sustancia orgánica y constituye más de 1/3 del material que forma los huesos y ella confiere a los huesos elasticidad y resistencia. Los minerales de los huesos no son componentes inertes ni permanecen fijos, sino que son constantemente intercambiados y reemplazados junto con los componentes orgánicos en un proceso que se conoce como remodelación ósea. Su formación y mantenimiento está regulada por las hormonas y los alimentos ingeridos, que aportan vitaminas de vital importancia para su correcto funcionamiento. Estructura de los huesos. Si se hace un corte longitudinal en el hueso largo podemos observar las siguientes estructuras. El periósteo o membrana fina conjuntiva que recubre todo el hueso. El tejido compacto, que parte desde los extremos o epífisis y se engruesa en el centro o diáfisis. El tejido esponjoso, que se ubica en la epífisis y constituye la médula ósea. El canal medular, que se encuentra ocupado por la médula ósea. En la médula ósea roja se encuentran los eritoblastos, de los cuales se originan los eritrocitos o glóbulos rojos, por tanto esta estructura constituye el principal órgano hematopoyético. En cuanto a su estructura microscópica, el tejido óseo está constituido por células óseas u osteoblastos y sustancia fundamental. En un corte transversal se observan los canales de Abers, alrededor de los cuales se disponen en capas concéntricas las laminillas. Tipos de huesos. Según su tamaño y forma, se pueden diferenciar 3 tipos de huesos: huesos largos, planos y cortos. Los huesos largos, como los de las extremidades, son cilíndricos y alargados. Disponen de un cuerpo central o diáfisis y de dedos extremos o epífisis, que forman parte de las articulaciones. La zona en la que se une la diáfisis con los extremos óseos se conoce como metáfisis. Constan de una corteza, que es una capa externa de tejido óseo compacto de varios milímetros de espesor, y es la que brinda solidez al hueso, y de una zona interna denominada cavidad medular.
La corteza está revestida por fuera por una lámina de tejido conjuntivo y óseo denominada endostio. La cavidad medular de los extremos óseos está rellena de un tejido óseo esponjoso, poco denso. En las zonas centrales de los huesos, la cavidad alberga un tejido distinto, la médula ósea. Los huesos planos, como los del cráneo, el esternón, las costillas o los huesos ilíacos, son delgados, planos y anchos. Cuentan con una capa externa de tejido óseo compacto, y están rellenos de tejido óseo esponjoso. Los huesos cortos, como las vértebras, los huesos del carpo de las manos y los del tarso de los pies, son pequeños y tienen forma cúbica o cilíndrica. Al igual que los huesos planos, cuentan con una capa externa de tejido óseo compacto, rellena de tejido óseo esponjoso. El hueso no es totalmente sólido sino que tiene pequeños espacios entre sus componentes, formando pequeños canales por donde circulan los vasos sanguíneos encargados del intercambio de nutrientes. En función del tamaño de estos espacios, el hueso se clasifica en compacto o esponjoso. El conjunto de un canal central, las láminas concéntricas que lo rodean y las lacunae, canalículos y osteocitos en ellas incluidos recibe el nombre de osteono sistema de Abers. Las restantes láminas entre osteones se llaman láminas intersticiales. Hueso compacto, constituye la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos así como de la parte externa de todos los huesos del cuerpo. El hueso compacto constituye una protección y un soporte. Tiene una estructura de láminas o anillos concéntricos alrededor de canales centrales llamados canales de Abers que se extienden longitudinalmente. Los canales de Abers están conectados con otros canales llamados canales de Volkmann que perforan el periósteo. Ambos canales son utilizados por los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios para extenderse por el hueso. Entre las láminas concéntricas de matriz mineralizada hay pequeños orificios o lacunae donde se encuentran los osteocitos. Para que estas células puedan intercambiar nutrientes con el líquido intersticial, cada lacuna dispone de una serie de canalículos por donde se extienden prolongaciones de los osteocitos. Los canalículos están conectados entre sí, eventualmente a los canales de Abers. Hueso esponjoso. A diferencia del hueso compacto, el hueso esponjoso no contiene osteones, sino que las láminas intersticiales están dispuestas de forma irregular formando unos tabiques o placas llamadas trabéculas. Estos tabiques forman una estructura esponjosa dejando huecos que están llenos de la médula ósea roja. Dentro de las trabéculas están los osteocitos que yacen en sus lacunae con canalículos que irradian desde las mismas. En este caso, los vasos sanguíneos penetran directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos. El hueso esponjoso es el principal constituyente de las epífisis de los huesos largos y del interior de la mayor parte de los huesos. Es un tejido muy consistente, resistente a los golpes, presiones y tracciones pero también elástico, protege órganos vitales como el corazón, pulmones, cerebro, etc. Asimismo permite el movimiento en partes del cuerpo para la realización de trabajo o actividades estableciendo el desplazamiento del individuo. Forma el aparato locomotor originando la estructura ósea o esqueleto y está revestido por músculos dependiendo de su ubicación. Es también un depósito de calcio movilizable, órgano hematopoyético, alberga a la médula, formador de los componentes formes de la sangre. Almacenamiento como reserva de calcio y fósforo del cuerpo. Principales funciones de los huesos. Articulaciones. Se denomina articulación a la unión de dos o más huesos entre sí. La función de las articulaciones es brindar movilidad y estabilidad a los segmentos óseos que se relacionan en ellas. Tipos de articulación. Según la amplitud de movimiento que permiten, existen tres tipos de articulación. Las articulaciones fijas o sin artrosis, no permiten prácticamente ningún movimiento a los segmentos óseos involucrados, que contactan unos con otros directamente. Así ocurre en las articulaciones entre los huesos del cráneo, cuya principal función es proteger los órganos que se encuentran en su interior.
Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis pueden articularse ligeramente, y los segmentos óseos que la conforman están rodeados de una fina capa de tejido cartilaginoso o fibrocartílago. Tal es el caso de las articulaciones de los cuerpos vertebrales, los cuales solo permiten pequeños movimientos. Pese a ello, cuando se suman los movimientos del conjunto de articulaciones de la columna vertebral, esta puede describir amplios movimientos de flexión, extensión o rotación. Finalmente, las articulaciones móviles o diartrosis son las que brindan una mayor amplitud de movimiento. En ellas, los extremos óseos que se vinculan entre sí disponen de diversas estructuras que facilitan el deslizamiento de uno sobre el otro y garantizan al mismo tiempo la estabilidad de la articulación. La mayor parte de las articulaciones de las extremidades son de este tipo. El cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones móviles. La cadera y el hombro son articulaciones del tipo esfera-cavidad, que permiten movimientos libres en todas las direcciones. Los codos, las rodillas y los dedos tienen articulaciones en bisagra, de modo que solo es posible la movilidad en un plano. Las articulaciones en pivote, que permiten solo la rotación, son características de las dos primeras vértebras. Es además la articulación que hace posible el giro de la cabeza de un lado a otro. Las articulaciones deslizantes, donde las superficies óseas se mueven separadas por distancias muy cortas, se observan entre diferentes huesos de la muñeca y del tobillo. El cartílago articular. El cartílago articular es una capa de tejido cartilaginoso y de grosor variables, que reviste la superficie de los extremos óseos que se encuentran dentro de las articulaciones. Su función es evitar el desgaste y la fricción de los extremos óseos, permitir que estos encajen mejor y amortiguar, transmitir y distribuir las fuerzas de gravedad y de tracción muscular que convergen en las articulaciones. El tamaño y la forma del cartílago articular varía considerablemente. Los cartílagos articulares más voluminosos son los de las rodillas y caderas, que deben soportar una mayor fuerza de gravedad. Su espesor, en estas articulaciones, puede llegar a 4 milímetros. La propiedad más importante del cartílago articular es la elasticidad, es decir, la capacidad de volver a su situación inicial tras ser sometido a una fuerte presión. Esta elasticidad es debida a que, al ser presionado, el cartílago articular expulsa agua de su propio tejido hacia la cavidad articular y cuando dicha presión cesa, absorbe el agua nuevamente. La cápsula articular y el líquido articular. La cápsula articular o sinovial es una cubierta doble que envuelve las articulaciones móviles y que sirve para darles estabilidad. Las cápsulas articulares más voluminosas son las de las rodillas, que proyectan hacia el interior de la articulación unas muescas laterales o meniscos. La capa externa de la cápsula articular, o membrana fibrosa, es un manto rugoso y extensible que está fuertemente unido a los huesos, justo en el límite de la articulación. La capa interna, o membrana sinovial, más delgada y elástica, reviste la articulación por dentro y está unida, por sus extremos, al cartílago articular. Su principal función es elaborar y secretar hacia la cavidad articular el líquido articular, además, cuenta con numerosas células defensivas. El líquido articular o sinovial es un líquido viscoso y amarillento que ocupa el interior de la cavidad articular. Su función es lubrificar y reducir las fricciones entre los extremos óseos y nutrir al cartílago articular. También posee células defensivas. El esqueleto humano. Para el estudio del esqueleto humano se consideran tres regiones: cabeza, tronco y extremidades. Huesos de la cabeza. Para estudiar los huesos, que son 22, se pueden considerar dos partes, el cráneo y la cara. Huesos del cráneo. Los huesos del cráneo desempeñan funciones de protección para el encéfalo son los siguientes: un frontal que forma la frente y contribuye a formar las órbitas de los ojos, un occipital situado en la región postinferior del cráneo, dos temporales localizados uno a cada lado del cráneo a nivel de los oídos,
2 parietales que se encuentran a cada lado de la cabeza hacia la parte superior por encima de los temporales, un esfenoides que se encuentra formando la base anterior del cráneo y un etmoides situado entre el frontal y el esfenoides. Huesos de la cara. La región de la cara comprende 14 huesos que contribuyen a formar cavidades. Todos los huesos de la cara están soldados al cráneo, excepto el maxilar inferior que se articula al cráneo por una articulación móvil. Estos huesos son 2 nasales que forman la base de la nariz, 2 malares que forman los pómulos de la cara, 2 lagrimales o unguis que están situados en las órbitas de los ojos y presentan un canal lagrimal por donde corren las lágrimas. 2 cornetes inferiores que se encuentran en las fosas nasales. 2 palatinos que forman el paladar óseo junto con los maxilares superiores y ayudan a formar la cavidad nasal, la bosa y las órbitas. 2 maxilares superiores contribuyen a formar las órbitas, las fosas nasales y la bóveda de la boca. En su borde inferior presentan alvéolos donde se alojan los dientes. El maxilar inferior que forma la mandíbula inferior. Posee alvéolos donde se alojan los dientes y movimiento. Finalmente el vómer que forma parte del tabique nasal. Huesos del tronco. El tronco está constituido por 58 huesos y para su estudio se consideran las partes siguientes: la columna vertebral, las costillas y el esternón. La columna vertebral. La columna vertebral constituye el eje del cuerpo y está situada en la línea media posterior del cuerpo. Se extiende desde la base del cráneo hasta la región coxígea. Está constituida por 33 vértebras que se unen por discos cartilaginosos invertebrales. La columna vertebral está constituida por las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. Las costillas. Son huesos largos arqueados y planos que se articulan por detrás con la columna vertebral y por delante con el esternón. Son 12 pares de los cuales los 7 primeros forman las costillas verdaderas, pues se unen directamente al esternón. Los 3 siguientes constituyen las costillas falsas, ya que no se unen al esternón sino a los cartílagos de las costillas verdaderas. Los 2 últimos pares reciben el nombre de costillas flotantes porque su extremidad anterior queda libre. El esternón. Es un hueso plano situado por delante en la línea media del cuerpo. En el esternón se apoyan las 2 clavículas y los 10 primeros pares de costillas. Huesos de las extremidades superiores. Las extremidades superiores tienen como función tomar los objetos y servir como defensa. Para estudiar los huesos de las extremidades superiores se pueden distinguir el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Huesos del hombro. El hombro está formado por la clavícula y el omóplato. Al conjunto de huesos que forman los hombres se le conoce con el nombre de cintura escapular. La clavícula es un hueso en forma de S que está situado en la región antero-superior del tórax. Se articula con el esternón y el omóplato. El omóplato es un hueso aplanado situado por detrás de la caja torácica. Hueso del brazo. Está formado por un solo hueso, el húmero. El húmero es un hueso largo que se articula con el omóplato y con la cabeza del radio. Huesos del antebrazo. Consta de 2 huesos, el cúbito situado hacia adentro y el radio hacia afuera. El cúbito es más largo que el radio y forma el zoco. El radio es más corto que el cúbito y algo curvado. El radio puede girar sobre el cúbito, lo cual permite los movimientos de la mano, es decir, voltearla hacia abajo y adentro y hacia arriba y afuera. Huesos de la mano. La mano consta de 27 huesos y está dotada de gran movilidad y agilidad. En la mano podemos diferenciar 3 regiones. 1. El carpo, está formado por 8 huesos pequeños dispuestos en 2 filas. La primera se articula con el antebrazo y está formada por escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. La segunda se articula con los huesos de la palma y está formado por trapecio, trapezoide, mayor y ganchudo. 2. El metacarpo corresponde a la palma de la mano y está formado por 5 huesos metacarpianos, uno para cada dedo. 3. Los dedos que están formados por 3 huesos cada uno, falange,
falangina y falangeta, excepto el pulgar que solo tiene falange y falangeta. Huesos de las extremidades inferiores. Para estudiar los huesos de las extremidades inferiores se dividen en 4 regiones: cadera o cintura pélvica, muslo, pierna y pie. Huesos de la cadera o cintura pélvica. La cadera sirve de fijación a las extremidades inferiores y está formada por 2 huesos grandes, los ilíacos o coxales, que provienen de la soldadura de 3 huesos, el ileón, el pubis y el isquion. Hueso del muslo. Está constituido por un solo hueso, el fémur, que va desde la cadera hasta la rodilla, se articula con la cavidad cotiloidea del ilíaco. Huesos de la pierna. Está constituida por 2 huesos largos, la tibia, hacia el lado interno, y el peroné, hacia el lado externo. La rótula, que forma parte de la articulación de la rodilla, se halla por tanto entre el muslo y la pierna e impide que la pierna flexione hacia adelante. Huesos del pie. Los huesos del pie se distribuyen en 3 grupos: tarso, metatarso y dedos. El tarso constituye el empeine del pie y comprende 7 huesos: el astrágalo, que se articula con la tibia y el peroné, el calcáneo, que forma el talón, el cuboides, el escafoides y los 3 cuneiformes. El metatarso o planta del pie está formado por 5 huesos metatarsianos. Los dedos están formados por 3 falanges cada uno, como en los dedos de la mano. Enfermedades y accidentes del sistema óseo. Osteoporosis. Enfermedad sistémica del esqueleto, caracterizada por una masa ósea baja y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con el consiguiente incremento en la fragilidad ósea y susceptibilidad a su fractura. Por encima de los 50 años se considera que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 8 hombres tienen osteoporosis en algún grado. La influencia más importante del deterioro del sistema óseo en las mujeres posmenopáusicas podría estar relacionada con una deficiencia severa de progesterona segregada por los ovarios. Como otras causas se señalan: deficiencias minerales y vitamínicas, medicinas corticosteroides, pobres hábitos alimentarios, falta de ejercicio, demasiado cortisol y muy poca testosterona. Los estrógenos, por otro lado, difícilmente protegerán contra la osteoporosis cuando la progesterona esté ausente. Le Magazine, marzo 99. Artrosis. Enfermedad que afecta cualquier articulación del cuerpo. Puede ser primaria, es decir, que no tiene causa desencadenante conocida, o secundaria, en cuyo caso se debe especificar su origen. Entre las múltiples causas que pueden desencadenar una artrosis, se encuentran los traumatismos, las infecciones, las enfermedades sistémicas o reumatológicas, etc. En general, cualquier factor que dañe el cartílago de una articulación desencadenará su progresivo desgaste y destrucción, lo que finalmente pasará a ser una artrosis de esa articulación. Toda artrosis tiene tratamiento, el cual dependerá del grado de destrucción de la o las articulaciones. En una primera etapa se tratan sus síntomas. Posteriormente y a medida que avanza la destrucción articular se puede llegar, en los casos más avanzados, al reemplazo de la articulación dañada por una prótesis. Osteoartritis. No solo la osteoporosis es un reto para la tercera edad, también y seguramente un dolor más frecuente, silencioso y extendido es el derivado de la osteoartritis. Con el incremento absoluto y relativo de la población de la tercera edad, se estima que del 1,5 millón de personas de más de 65 años de nuestro país, el 80% tienen o pasan por algún tipo de osteoartritis de modo permanente o esporádico e intermitente en su frecuencia. Por lo general, ya a partir de los 50 años este tipo de trastornos coexisten con algún otro de tipo crónico. Los trastornos dolorosos más frecuentes se presentan en la región pectoral de la espalda, pelvis, caderas y hombros, articulaciones, rodillas especialmente, espasmos en ligamentos, tendones y músculos, tobillos, muñecas con dolor hacia las manos, conviviendo con otros síntomas como picor, sed, sudor y debilidad local general. Escoliosis. Es una desviación lateral de la columna con rotación de las vértebras sobre las inmediatas superior e inferior sin causa identificable.
Esta desviación de la columna afecta aparentemente a estructuras tales como los hombros, la espalda y la pelvis. No duele ni afecta inicialmente a la vida de relación del paciente. Sin embargo, con el paso del tiempo una columna desviada se desgasta más y aparece una escoliosis dolorosa del adulto. Si entendemos que la columna la podemos dividir en cervical, torácica, costillas, y lumbar, existirán desviaciones para cada segmento. La curva torácica es la más común, seguida por la curva doble torácica y la lumbar. Por la edad, una escoliosis puede ser congénita, infantil, del adolescente y juvenil. La escoliosis afecta a un escaso porcentaje de la población, aproximadamente un 2%. Suele tener un origen familiar y hereditario, 20%. Lordosis. Es la desviación de la columna vertebral de modo que se ve una joroba ojiva. Accidentes del sistema óseo. Los accidentes más frecuentes que ocurren en el sistema óseo son: fractura, cuando se produce una ruptura total o parcial de un hueso, se manifiesta por un intenso dolor, pérdida del movimiento e inflamación de la parte afectada. Requiere atención médica para evitar mayores complicaciones. Existen gran variedad de fracturas, sencilla, compuesta, abierta, doble, etc. Luxación, consiste en la dislocación de una articulación, lo cual ocurre cuando se sale de su posición normal. La luxación va acompañada de intenso dolor por la lesión de ligamentos y tendones. Esguince, es una lesión producida en los ligamentos y tendones a causa de un movimiento brusco o de un golpe fuerte. Referencias bibliográficas. Libros consultados. Walter, J. K. Gran Enciclopedia Escolar. Editorial Johnsons. Mazparrote, S. Biología 8º grado. Editorial Salesiana. Páginas web visitadas: www.rincondelvago.com, www.exced.es, www.renaedu.com, www.wikipedia.com. Conclusión. Podemos concluir que el sistema óseo constituye una parte realmente importante en la estructura y la constitución del cuerpo humano. Junto con el sistema muscular permiten el movimiento. Otras funciones importantes del sistema óseo son: dar soporte al cuerpo, proteger los principales órganos vitales y la producción de glóbulos rojos o hematopoiesis, en huesos largos. Las articulaciones forman también parte primordial en el sistema óseo, ellas permiten la unión de los huesos, su estabilidad y en algunos casos el movimiento. Las articulaciones pueden ser móviles, semimóviles o fijas. En el esqueleto humano, los huesos del cráneo tienen como principal función la protección del encéfalo. Todos los huesos de la cara están soldados al cráneo a excepción de la mandíbula inferior que está articulada móvilmente al cráneo, lo que le permite movimiento, elemento fundamental para la masticación. Existe un hueso llamado hyoides que es el único que no está articulado a ningún otro hueso y se encuentra suelto en la lengua. En el tronco se encuentran las costillas, las cuales protegen a los pulmones, la columna vertebral que protege la médula espinal, entre otros. Los huesos de las extremidades superiores tienen como principal función permitir el agarre de objetos y la defensa. Por su parte, las extremidades inferiores tienen como principales funciones el soporte del cuerpo y el caminar. Los huesos son estructuras resistentes aunque están expuestos a sufrir algunas alteraciones como fracturas, dislocaciones o esguinces. Los huesos también pueden sufrir algunas enfermedades por la falla de producción de sus componentes, como por ejemplo el calcio. Entre las enfermedades más importantes de los huesos están: osteoporosis, osteoartritis, cáncer de huesos, artrosis, escoliosis, lordosis, etc.